Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de este video. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios termine la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, llevando nuestra mente siempre cautiva, nuestro mayor consejo, a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tenemos la mente de Cristo. Que Dios nos dé fuerza, sabiduría para seguir batallando, porque no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, venimos de arriba y vamos hacia arriba. Como decía el salmista, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará sus pies al resbaladero, no dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. Y hoy en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe los daños. Dios añada bendición a su palabra y le damos gracias a Dios por su palabra, que nos dé la interpretación a través de su espíritu y que nos ayude para que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todo aquel que nos pueda estar escuchando en este día, dándole gracias siempre a Dios por todo, porque todas las cosas, cuando amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Dice: conforme a lo que su propósito han sido llamados, todo obra para bien. Y en estos días estuvimos en Whitehall, Pensilvania, en la iglesia Luz en las Tinieblas de Whitehall, Pensilvania, de la cual pastorea la pastora Priscila Jiménez, una sierva del Señor, Dios Altísimo. Y nos invitaron a ese retiro. Estuvimos allí hablando bajo el tema en guerra avisada no muere gente. En guerra avisada no muere gente. Y hoy queremos traerle esta pequeña predicación, este mensaje en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, donde dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe los daños. Y estamos viendo que en la Biblia hay un sinnúmero de avisos que van a dar la señal de que ya Cristo está a las puertas, y un montón de avisos en la palabra de Dios acerca de la contaminación, de la corrupción, de la falsa doctrina, de los ataques del enemigo contra la iglesia de Jesucristo y contra aquellas almas que quieren agradar a Dios en todo. Y hay aviso para la iglesia de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que pongamos nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, en el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, porque no hay otro sacrificio sino ese. Los discípulos, los apóstoles dieron su vida por el Evangelio, y para que el Evangelio llegara a nosotros a través de la interpretación del Espíritu en ellos, y promocionaron y pregonaron el Evangelio de salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí nosotros, a través de esa locura de la predicación, lo que muchos llaman locura, pero la Biblia dice que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y el Evangelio ha llegado a nosotros a la salvación, hemos aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y nos toca ahora pelear la buena batalla de la fe. Tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, que vive en nosotros, que mora en nosotros, porque somos propiedad de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Ya nuestro cuerpo no pertenece a nuestros propios deseos, pertenece a Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre. El caballero de la cruz, esa sangre derramada en el madero, nos dio ese privilegio de ser limpio del pecado y que nuestro nombre sea registrado en el libro de los vivos, porque estábamos muertos sin Cristo en delito y en pecado,
pero Él nos salvó, y aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador nos limpia con su sangre preciosa y nuestros pecados son borrados. Y es aquí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Y Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero siempre caminando como el buen consejo, mirando al blanco, alimentándonos de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, haciendo morir lo terrenal en vosotros, porque el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Es una batalla espiritual que solamente se pelea en el espíritu. Las obras de la carne no nos llevan a nada. La carne nos tenía envuelto en el pecado, creyéndonos a veces por ignorancia que le estábamos sirviendo a Dios, y porque decíamos que amábamos a Dios ya estábamos salvos. Pero no se trata solamente de decir amar a Dios, sino una demostración aceptando a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y siguiendo el Evangelio de Jesucristo trazado en las Sagradas Escrituras, porque estas palabras en la Biblia son inspiradas por Dios y hasta para corregir, para instruir con toda paciencia y doctrina, porque la Biblia dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. La Biblia nos trae la alerta de que el engaño es una de las principales señales. Por eso cuando los discípulos le preguntan qué señales habrá de tu venida, Jesucristo le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La Biblia nos alerta y nos dice que la maldad aumentará y el amor enfriará. Por eso hoy en día vemos que no hay empatía nadie con nadie, que hijos matan a sus padres, que padres matan a sus hijos, que esposas matan a sus esposos, esposos a sus esposas, y hay una guerra donde el enemigo de las almas está buscando que las almas se pierdan, que la creación, que lo que Dios hizo con sus manos se pierda, y no los mire, y no mire a Jesucristo como la única salida. Por eso no podemos creernos que somos autosuficientes y que nosotros nos valimos por nosotros mismos. Estamos perdidos si nuestros pensamientos son así. Nosotros tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús y vivir conforme a su palabra. ¿Cómo podemos vivir conforme a su palabra? ¿Cómo pueden hacer ese deseo de vivir conforme a su palabra? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, y las demás cosas vendrán añadidas. Pero hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios dice que Él sabe de qué tú tienes necesidad. Pero más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Si usted quiere ganar el favor de Dios, usted tiene que vivir conforme a la palabra. Ahí está la Biblia, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos aconseja, que nos guía por camino de verdad y de justicia. Y manteniendo una relación con Dios, porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es relación, relacionarnos con Dios. Mantener ese vínculo de una relación diaria para que podamos entender que las señales y podamos descifrar y podamos discernir entre las señales que están diciendo que Cristo está a la puerta y que en cualquier momento, un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será levantada al cielo. Y eso es la promesa de Dios, la vida eterna. Jesucristo dijo: yo me iré, pero haré moradas para que donde yo esté, estén también vosotros conmigo. Entonces, lo que estamos viviendo aquí en este mundo, que no somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque todas las cosas vienen de arriba cuando estamos en Cristo. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, identificando las alturas. Dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No da su pie resbaladero. No dormirá ni adormecerá el que guarda Israel.
porque el salmista sabía que su socorro venía de arriba, que su ayuda, que su auxilio. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce, el Dios que escudriña aún los pensamientos del corazón del hombre. Por eso muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón está inclinado a otras cosas que no es Dios. A veces decimos que amamos a Dios, pero nuestra primicia no es Dios. Entonces, cuando decimos amar a Dios, es que nuestra primicia es Dios. Es que nosotros tenemos la confianza puesta en Él. Y eso se llama vivir por fe. La fe no se puede vivir en la carne. No existe fe a través de las obras de la carne. En las obras de la carne lo que existe son puras obras carnales. Yo mismo tratando de ayudarme. Pero cuando se trata del Espíritu y de la fe del Espíritu, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Algo que tú estás esperando y estás convencido que lo vas a obtener porque estás clamándole al Dios del cielo que hace las cosas imposibles posibles. Que para Él todas las cosas son posibles. Esa es nuestra fe. Y la Biblia dice que esa fe ha vencido al mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces debemos de entender que hay señales y hay avisos que nos está dando la palabra de acontecimientos que va a haber al final, que va a marcar el fin de los tiempos y el fin de los siglos. Dice que habrá engañadores, burladores del evangelio, la apostasía, un montón de cosas que puedan haber y que quieran dañar el evangelio, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y engañan. Entonces, a causa de la maldad que hay en el mundo y a causa de la maldad que puede entrar en la vida de un ser humano cuando se le abre puertas a cosas ocultas, como cuando se practica la brujería, cuando se practica el espiritismo, la hechicería, cuando se leen las cartas, cuando se hacen un montón de rituales que no tienen que ver con Dios, porque Dios no es una imagen, Dios es un Dios vivo. Dios ya no está en el pesebre, Dios es un Dios vivo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces a Él es que tenemos que clamar. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y le dijo muchas veces a sus hijos, a sus profetas, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que buscar a Dios, hay que acercarnos, según la Biblia, mientras pueda ser hallado. Entonces, para poder entender lo que está en la palabra de Dios y poder entender la profundidad y los misterios de la palabra, dice la Biblia que tenemos que escudriñarla. Y escudriñar es cuando tú vas a escudriñar, te vas a acabar, a profundizar. Entonces, usted no puede profundizar carnalmente porque va a tener el entendimiento, va a tasar o a interpretar la Biblia a un entendimiento carnal. Usted tiene que relacionarse con Dios. ¿Cómo se hace esto? Buscándolo en ayuno, en oración, en perseverancia, haciendo las cosas como hay que ser, agradándole a Dios, apartándonos del pecado, de las obras carnales, y comenzamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da la interpretación correcta de la palabra, que Él mismo, Espíritu, con los hombres que escribieron la Biblia, el mismo Espíritu fue el que le mostró y escribieron ellos la palabra. Por eso la Biblia dice que estas palabras son espíritu y son vida. Entonces ese mismo espíritu que llevó a los hombres a escribir la Biblia es el mismo espíritu que te va a dar la interpretación de lo que allí está escrito. Entonces por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar nuestra vida espiritual, tenemos que dejar las obras carnales y tenemos que someternos a la voluntad de Dios, hacer morir lo terrenal en nosotros para que el Espíritu nos enseñe y podamos no solamente escuchar al Espíritu, la enseñanza que el Espíritu nos da o que sustrae de la palabra, los misterios que hay en la palabra, la interpretación que hay en la palabra correctamente, pero eso tiene que ser en el Espíritu. Entonces cuando andamos en el Espíritu, escuchamos la voz del Espíritu, entendemos lo que el Espíritu nos quiere decir y vivimos. Porque se trata de ser
hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Si leemos la palabra en la carne, vamos a tratar de buscar en la palabra algo que beneficie o que esté de acuerdo a la vida que nosotros vivimos. Si nuestra vida es espiritual, pues vamos a alcanzar la sabiduría de Dios y la verdad y la veracidad del evangelio. Pero si nuestra vida no es espiritual y es carnal, cuando nosotros buscamos la Biblia, comenzamos a leer la Biblia para buscar cosas que nos satisfagan en nuestra vida carnal, o que nos haga sentir bien, o que nos haga sentir que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces va a haber un choque, porque la palabra es viva, es verdad y es veraz. Va a haber un choque entre lo que tú quieres vivir y lo que Dios quiere que tú vivas. En cómo tú quieres vivir y en cómo Dios quiere que tú vivas. Va a haber una fricción, va a haber un choque cuando comenzamos a trazar la palabra o a identificar la palabra o a escudriñarla. Va a haber un choque entre tu verdad y la veracidad de la palabra de Dios. Por eso es que salen las falsas doctrinas. ¿Y de dónde sale la falsa doctrina y de dónde sale la apostasía? De una iglesia que fue ferviente en la fe, de una iglesia que tenía una vida espiritual, como la iglesia de los Gálatas, pero terminó en una obra carnal y se infiltraron falsas doctrinas, se infiltraron distintas maneras de servirle a Dios, se infiltró el pecado, se hicieron tolerantes al pecado. ¿A causa de qué? De que su vida espiritual fue descendiendo hasta que abandonaron su vida espiritual y comenzaron a trazar la palabra carnalmente. Ahí salieron las falsas doctrinas y de ahí salen las apostasías. Apostataron de la fe. Lo que una vez creyeron, ya no creen en eso. ¿Por qué? Porque andan bajo el dominio de las obras carnales. Andan buscando algo que les satisfaga. Entonces, la palabra de Dios no se amolda a nosotros. Nosotros nos amoldamos a la palabra. La palabra de Dios no nos obedece a nosotros. Nosotros obedecemos lo que está en la palabra de Dios. Pero para poder haber disposición de vivir el evangelio como debe ser, pues entonces las obras carnales deben de morir y el espiritual deben de vivir en ti. El espíritu tiene que estar vivo. El consejo del espíritu debe de estar vivo en ti. Entonces esa es la única manera que tú vas a tener el deseo de agradar a Dios en todo. De otra manera, no vas a querer agradar a Dios en todo, vas a comenzar a agradar a Dios en lo que a ti te parece, en lo que tú puedes lograr. Pero aquí se trata lo que logre la palabra en ti, no lo que tú puedas lograr por la palabra, lo que la palabra pueda lograr en ti. Entonces, si en tu vida vence el espíritu, usted va camino a la vida eterna. Pero si en tu vida se mantiene lo carnal y en tu vida vive las obras carnales, ya usted sabe que en cualquier momento usted comienza a vivir un evangelio distinto. Entonces la Biblia dice que si a un ángel del cielo bajase y predicara un evangelio distinto al que está escrito, llámese anatema. Y la palabra anatema es maldición. O sea que cuando usted empieza a vivir una Biblia, una forma de vivir de la palabra, un evangelio distinto, un camino distinto, porque evangelio es un camino trazado, es un camino. Y cuando usted empieza a coger ese camino y a ponerle atajo o a desviarse de ese camino y de esa verdad y de esa veracidad que hay en la palabra, amado, pues, ¿qué le puedo decir? Esa veracidad que hay en la palabra, pues entonces usted va a comenzar a trazar su propio camino y se va a desviar y se va a perder, viendo que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando su vida domina el espíritu, usted tiene la victoria. Nada puede corromper su camino. Pero cuando usted abandona a Dios y abandona su vida espiritual, su relación, están los espíritus de error
buscando zarandearlo, y Satanás busca disfrazarse como ángel de luz, porque ya usted no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Así que estos son avisos. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe los daños. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima y esperamos que esta pequeña aperitivo espiritual haya sido de edificación a su vida, así como lo ha sido para la mía. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.